Magnate abandona a su mujer, 3 años después, la ve en Islas Canarias con un bebé que se parece. Carlos ajustó su corbata de seda, pasando sus dedos por el cabello perfectamente peinado con algunas canas que le daban un aire distinguido. Su traje a medida de color gris oscuro contrastaba con la decoración moderna y minimalista de la oficina, diseñada por su esposa, Elena. El intercomunicador sobre su escritorio de caoba emitió un pitido suave. La voz de su asistente resonó en la habitación: «Señor Monteiro, su esposa está aquí para verlo». Carlos sintió una punzada de culpabilidad. Había olvidado su almuerzo con Elena, otra vez. Respiró hondo, preparándose para enfrentar la decepción en los ojos de su mujer. «Hazla pasar, por favor», respondió, su voz firme ocultando su inquietud. La puerta se abrió, y Elena entró con la gracia de una gacela. A sus 38 años, era la viva imagen de la elegancia y sofisticación. Su vestido verde esmeralda resaltaba el brillo de sus ojos color avellana y su cabello castaño ondulado caía suavemente sobre sus hombros. «Carlos», dijo Elena, su voz mezclando amor y reproche. «Olvidaste nuestro almuerzo, de nuevo». Carlos se acercó a ella, besando suavemente su mejilla. El aroma de su perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, le recordó momentáneamente por qué se había enamorado de ella hace tantos años. «Lo siento, mi amor», murmuró, sin poder mirarla directamente a los ojos. «El trabajo, ya sabes cómo es». Elena suspiró, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. «Sí, lo sé. Siempre es el trabajo, ¿verdad?». Carlos sintió que su corazón se encogía ante el tono resignado de Elena. Quería decirle que la amaba, que ella era importante, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. En cambio, ofreció una excusa débil: «Estamos cerrando un trato importante. Prometo que te lo compensaré». Elena asintió, pero Carlos pudo ver la desilusión en sus ojos. Se preguntó cuántas promesas más podría romper antes de que Elena dejara de creer en él. «Está bien», dijo ella, su voz suave pero cargada de emoción contenida. «Tal vez podamos cenar juntos esta noche. He preparado tu plato favorito». Carlos sintió una punzada de remordimiento. Sabía que debería decir que sí, que debería hacer el esfuerzo, pero... «Lo intentaré», respondió, sabiendo en el fondo que probablemente no lo haría. Elena lo miró por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió y se dio la vuelta para irse. Antes de salir, se detuvo en la puerta y miró a Carlos una vez más. «Te amo, Carlos», dijo, su voz apenas un susurro. «Espero que no lo olvides entre todos tus negocios y edificios». Y con eso, se fue, dejando a Carlos solo en su oficina, rodeado de su éxito pero sintiéndose extrañamente vacío. Miró por la ventana una vez más, observando la ciudad que había ayudado a construir, preguntándose si el precio de su éxito no sería demasiado alto. Suspiró, guardando el teléfono en su bolsillo. Sabía que debería estar emocionado por pasar tiempo con su esposa, pero solo sentía una mezcla de ansiedad y culpa. ¿Cuándo había cambiado tanto su relación? Esa noche, contra todo pronóstico, Carlos llegó a casa a tiempo para la cena. El aroma de su plato favorito, paella de mariscos, llenaba el aire del lujoso ático que compartían. Elena lo recibió con una sonrisa cautelosa, como si no creyera del todo que estuviera allí. «Llegaste», dijo, su voz mezclando sorpresa y alivio. «Lo prometí, ¿no?», respondió Carlos, intentando sonar casual mientras se aflojaba la corbata. Se sentaron a la mesa, el silencio entre ellos roto solo por el tintineo de los cubiertos. Elena fue la primera en hablar. «¿Recuerdas cuando solíamos viajar juntos?», preguntó, sus ojos brillando con nostalgia. «Esa vez en Bali, cuando nos perdimos buscando ese templo». Carlos sonrió ante el recuerdo. «Y terminamos en esa pequeña aldea donde nos invitaron a una boda local». Por un momento, la tensión se disipó, y volvieron a ser la pareja joven y enamorada que alguna vez fueron. Pero la realidad pronto se impuso de nuevo. «Deberíamos volver a hacer eso», sugirió Elena, esperanza en su voz. «Tomar unas vacaciones, solo nosotros dos».
Carlos sintió que su estómago se retorcía. Quería decir que sí, pero... Elena, sabes que estoy en medio de negociaciones importantes. No puedo simplemente irme. La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una expresión de resignación que Carlos estaba empezando a odiar. Por supuesto, dijo ella suavemente. El trabajo siempre es lo primero, ¿verdad? El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado y opresivo. Carlos se dio cuenta de que estaban viviendo una farsa, una versión lujosa pero vacía de lo que alguna vez fue un matrimonio feliz. Mientras terminaban de cenar, Elena intentó una vez más. Carlos, ¿recuerdas por qué nos casamos?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Carlos la miró, sorprendido por la pregunta. Porque nos amábamos, respondió automáticamente. Elena asintió lentamente. ¿Y ahora? ¿Todavía me amas, Carlos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de años de negligencia y promesas rotas. Carlos abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. ¿Realmente sabía la respuesta? En ese momento, el teléfono de Carlos vibró insistentemente. Era su socio, llamando por el importante trato que estaban cerrando. Carlos miró el teléfono, luego a Elena, atrapado entre dos mundos. Elena lo observaba, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y resignación. Contesta, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Siempre lo haces. Y mientras Carlos se levantaba para tomar la llamada, pudo sentir como algo fundamental en su relación se quebraba, tal vez irreparablemente. La pregunta de Elena seguía resonando en su mente, ¿todavía me amas, Carlos? Y lo que más le asustaba era que ya no estaba seguro de la respuesta. Era importante, murmuró Carlos, más como una excusa para sí mismo que para ella. Elena ni siquiera se volteó. Siempre lo es, respondió, su voz cargada de una tristeza resignada. Carlos se sentó junto a ella, sintiendo el peso de años de negligencia entre ellos. Quería alcanzarla, tocarla, pero su mano se detuvo a medio camino, insegura. Elena, yo. Comenzó, pero ella lo interrumpió. ¿Sabes qué día es hoy, Carlos?, preguntó Elena, finalmente girándose para mirarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Carlos frunció el ceño, tratando desesperadamente de recordar. ¿Un aniversario? ¿Un cumpleaños? El pánico comenzó a crecer en su pecho al darse cuenta de que no tenía idea. Elena sonrió amargamente ante su silencio. Hoy hace exactamente 10 años que me pediste que me casara contigo. En esa playa en Marbella, ¿recuerdas? El recuerdo golpeó a Carlos como una ola. Esa noche bajo las estrellas, el sonido del mar, el anillo escondido en una concha. ¿Cómo pudo olvidarlo? Elena, lo siento tanto. Comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No quiero más disculpas, Carlos. He oído suficientes para toda una vida. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Quiero saber qué pasó con el hombre del que me enamoré. El que soñaba conmigo, no solo con rascacielos y contratos millonarios. Carlos sintió que su corazón se encogía. ¿En qué momento había perdido de vista lo que realmente importaba? Estoy aquí, Elena, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Sigo siendo yo. Elena lo miró, sus ojos escudriñando su rostro como si buscara algo que ya no estaba segura de encontrar. ¿Lo eres? Porque el Carlos que conocí nunca habría olvidado este día. Nunca habría puesto su trabajo por encima de nosotros, una y otra vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos podía sentir como el abismo entre ellos se hacía más profundo con cada segundo que pasaba. Finalmente, Elena se puso de pie, dejando su copa de vino en la mesa. Me voy a la cama, Carlos. Mañana tengo una reunión temprano con un cliente. Mientras se alejaba, se detuvo en el umbral de la puerta y miró hacia atrás. Sabes, a veces me pregunto si todavía hay lugar para mí en tu vida, entre todos tus proyectos y ambiciones.
y con eso, desapareció en el pasillo, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el peso aplastante de sus errores. Carlos se quedó sentado en la oscuridad, mirando la ciudad que había ayudado a construir, preguntándose si el costo de su éxito no había sido demasiado alto. El sonido de su teléfono rompió el silencio una vez más, otra llamada de negocios, otro trato pendiente. Su mano se movió automáticamente hacia el dispositivo, pero se detuvo. Por primera vez en años, Carlos dudó. La voz de Elena resonaba en su mente, ¿todavía hay lugar para mí en tu vida? Con un movimiento brusco, apagó el teléfono y lo dejó caer sobre la mesa. Se puso de pie, mirando hacia el pasillo donde Elena había desaparecido. ¿Era demasiado tarde para arreglar las cosas? ¿Podía recuperar lo que una vez tuvieron? Con el corazón latiendo fuertemente, Carlos dio un paso hacia el dormitorio. Era hora de tomar una decisión, de enfrentar la verdad de lo que se había convertido y lo que podría perder si no cambiaba. La pregunta era, ¿tendría el coraje de hacerlo? Elena estaba sentada en el borde de la cama, su silueta iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Al oír la puerta, se giró, sorprendida de ver a Carlos allí. Elena, comenzó Carlos, su voz ronca por la emoción. Yo. Pero antes de que pudiera continuar, Elena se levantó abruptamente, corriendo hacia el baño. Carlos la siguió, preocupado, solo para encontrarla inclinada sobre el inodoro, vomitando violentamente. Elena, exclamó, arrodillándose a su lado y sosteniendo su cabello. ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a un médico? Elena se incorporó lentamente, pálida y temblorosa. No, no es necesario, murmuró, evitando su mirada. Esto ha estado pasando desde hace unos días. Carlos frunció el ceño, la preocupación reemplazando momentáneamente su culpa. ¿Días? ¿Por qué no me lo dijiste? Elena soltó una risa amarga. ¿Cuándo, Carlos? ¿Entre tus reuniones y tus llamadas? El silencio cayó entre ellos, pesado y acusador. Elena se levantó con dificultad, apoyándose en el lavabo para lavarse la cara y la boca. Carlos la observaba, sintiéndose más inútil que nunca. Elena, dijo suavemente, creo que deberíamos ir al médico mañana. Esto no es normal. Elena lo miró a través del espejo, sus ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Ya fui al médico, Carlos, dijo en voz baja. El corazón de Carlos se detuvo por un momento. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué te dijo? Elena se giró lentamente para enfrentarlo, su expresión una mezcla de miedo, emoción y algo más que Carlos no podía descifrar. Estoy embarazada, Carlos. Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña habitación. Carlos sintió que el mundo se detenía por un instante, su mente luchando por procesar la información. Embarazada, repitió, su voz apenas un susurro. Vamos a tener un bebé. Elena asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo descubrí hace una semana. He estado tratando de encontrar el momento adecuado para decírtelo, pero siempre estabas tan ocupado. La culpa golpeó a Carlos con fuerza renovada. Había estado tan absorto en su trabajo que ni siquiera había notado los cambios en su propia esposa, los signos de una nueva vida creciendo dentro de ella. Elena, yo. Comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía compensar años de negligencia en este momento crucial? Elena lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué vamos a hacer, Carlos?, preguntó, su voz temblando. Apenas tenemos tiempo el uno para el otro. ¿Cómo vamos a criar a un hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de todas las dudas y temores que habían estado acumulando durante años. Carlos miró a su esposa, la madre de su futuro hijo, y sintió que algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Dio un paso adelante, tomando las manos de Elena entre las suyas. Vamos a hacerlo juntos, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Voy a cambiar, Elena. Te lo prometo.
Por ti, por nuestro bebé, por nosotros. Elena lo miró, buscando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. ¿Lo dices en serio?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos asintió, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Y mientras abrazaba a Elena, sintiendo el ligero temblor de su cuerpo contra el suyo, Carlos supo que estaba en un punto de inflexión. El futuro era incierto, lleno de desafíos que ni siquiera podía imaginar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. La noticia del bebé no era solo un nuevo comienzo para su familia, sino también una oportunidad para redimirse, para ser el hombre que Elena merecía y el padre que su hijo necesitaría. La pregunta era, ¿podría Carlos estar a la altura del desafío? Una tarde, Elena esperaba pacientemente en la sala de espera del consultorio de su obstetra. Era el día de su primera ecografía, un momento que había imaginado compartir con Carlos. Sin embargo, el asiento a su lado permanecía vacío. Elena Monteiro, llamó la enfermera. Elena se levantó, su mano instintivamente sobre su vientre a un plano. Miró una vez más hacia la puerta, esperando contra toda esperanza ver a Carlos entrar apresuradamente, disculpándose por llegar tarde. Pero la puerta permaneció cerrada. Dentro de la sala de examen, la doctora le sonrió cálidamente. ¿Su esposo no nos acompaña hoy? Elena tragó saliva, forzando una sonrisa. Está en camino, mintió, sabiendo en el fondo que Carlos probablemente ni siquiera recordaba la cita. Mientras la doctora preparaba el equipo, Elena sacó su teléfono y envió un último mensaje desesperado. Carlos, es la primera ecografía. Por favor, ven. El frío gel se extendió sobre su abdomen, y el suave zumbido del ultrasonido llenó la habitación. Elena contuvo la respiración, sus ojos fijos en la pantalla en blanco y negro. Y entonces lo vio. Un pequeño punto parpadeante, apenas visible pero innegablemente allí. Su bebé. Su corazón se hinchó de amor y asombro. Ahí está, dijo la doctora sonriendo. Y ese parpadeo es su corazón. Fuerte y saludable. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, una mezcla de alegría por este momento mágico y tristeza porque Carlos no estaba allí para compartirlo. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Con manos temblorosas, Elena lo revisó, esperando ver un mensaje de Carlos diciendo que estaba en camino. En cambio, leyó, lo siento, cariño. Reunión importante. No puedo salir. Te compensaré, lo prometo. El dolor que sintió Elena fue tan intenso que casi le cortó la respiración. La doctora, notando su angustia, pausó el examen. ¿Está todo bien, señora Monteiro? Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación férrea en su mirada. Sí, respondió, su voz firme. Todo está perfectamente bien. En ese momento, mirando la imagen de su bebé en la pantalla, Elena tomó una decisión. Ya no podía seguir así, atrapada en un matrimonio donde era constantemente la segunda prioridad. Doctora, dijo, su voz temblando ligeramente, ¿podría imprimirme una copia de la ecografía? Mientras sostenía la pequeña imagen en sus manos, Elena supo que tenía que hacer algo drástico. Por ella y por su bebé. Salió de la clínica con pasos decididos, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un plan, un cambio, una nueva dirección en su vida. Mientras caminaba por las calles de Madrid, Elena comenzó a visualizar un futuro diferente. Un futuro donde ella y su bebé fueran la prioridad. Un futuro que, tal vez, no incluía a Carlos. La pregunta que ahora resonaba en su mente era, ¿tendría el coraje de dar ese paso? ¿De dejar atrás la vida que conocía por un futuro incierto pero potencialmente más feliz? Con la ecografía apretada contra su pecho, Elena se dirigió a casa, sabiendo que las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían el curso de su vida para siempre. Con manos temblorosas, comenzó a empacar una maleta. Cada prenda que guardaba era un recuerdo, una promesa rota, un sueño desvanecido.
Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras trabajaba, pero no se detuvo. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Carlos entró, su rostro mostrando cansancio y algo de culpa. Elena, yo. Comenzó, pero se detuvo al ver la maleta abierta sobre la cama. ¿Qué estás haciendo? Elena se giró lentamente para enfrentarlo, la ecografía aún en su mano. Me voy, Carlos, dijo, su voz quebrada pero firme. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, una mezcla de shock y confusión en su rostro. ¿Te vas? Pero, ¿por qué? ¿A dónde? ¿Realmente necesitas preguntarlo?, respondió Elena, su voz cargada de dolor. Le extendió la ecografía. Esto fue hoy. Nuestra primera ecografía. Nuestro bebé, Carlos. Carlos tomó la imagen, su rostro palideciendo al darse cuenta de lo que había perdido. Elena, lo siento tanto. Se me olvidó completamente. La reunión. Siempre hay una reunión, Carlos, interrumpió Elena, su voz elevándose. Siempre hay algo más importante que nosotros. Que yo. Que este bebé. Carlos dio un paso hacia ella, su mano extendida en un gesto de súplica. Por favor, Elena. Podemos arreglar esto. Cambiaré, lo prometo. Elena negó con la cabeza, lágrimas cayendo libremente. Ya has prometido eso antes, Carlos. Y aquí estamos. No puedo seguir así. No puedo traer a un hijo a este vacío. ¿A dónde irás?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. No lo sé aún, respondió Elena, cerrando la maleta. Pero necesito tiempo. Necesito pensar en lo que es mejor para mí y para nuestro hijo. Carlos se dejó caer en una silla, la realidad de la situación golpeándolo con fuerza. ¿Volverás?, preguntó, el miedo evidente en su voz. Elena se detuvo en la puerta, mirando a Carlos una última vez. No lo sé, Carlos. Depende de ti. Depende de si realmente puedes cambiar. De si puedes poner a tu familia primero por una vez. Con esas palabras, Elena salió del apartamento, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y la imagen de su hijo no nacido. En el ascensor, Elena apoyó su frente contra el frío metal, permitiéndose un momento de debilidad. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría criar a este bebé sola? Mientras salía del edificio a la cálida noche madrileña, Elena respiró profundamente. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que tenía que hacer esto, por ella y por su bebé. Con una última mirada al edificio que había sido su hogar, Elena se alejó, su corazón pesado pero decidido. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su vida. La pregunta que ahora flotaba en el aire era, ¿cómo reaccionaría Carlos ante esta sacudida en su vida perfectamente ordenada? ¿Sería esto suficiente para hacerlo cambiar, o Elena y su hijo estaban destinados a un futuro sin él? Pero a medida que pasaban los días sin noticias de ella, la realidad comenzó a sentarse como un peso frío en su pecho. Fue entonces cuando Carlos tomó una decisión drástica. En una tarde soleada de Madrid, Carlos se encontraba en su oficina, rodeado de su equipo directivo. El ambiente estaba tenso, todos esperando que el magnate comenzara la reunión. Señores, comenzó Carlos, su voz más grave de lo habitual, he tomado una decisión importante. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas mientras Carlos continuaba, voy a expandir nuestras operaciones internacionalmente. Europa, Asia, América, quiero que Monteiro Enterprises sea un nombre global. Un murmullo de excitación recorrió la sala, pero Carlos levantó una mano para silenciarlos. Y para lograrlo, me mudaré a Nueva York para supervisar personalmente esta expansión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, su director financiero se atrevió a hablar, pero señor Monteiro, ¿y su vida aquí? ¿Su esposa? Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión impasible. Mi vida personal no es asunto de esta empresa, respondió fríamente.
Nos centraremos en el negocio. Quiero propuestas sobre la mesa en 48 horas. Pueden retirarse. Mientras los ejecutivos salían de la oficina, visiblemente confundidos, Carlos se giró hacia la ventana, observando la ciudad que pronto dejaría atrás. Su asistente, María, fue la última en salir. Se detuvo en la puerta, mirando a su jefe con preocupación. «Señor», dijo suavemente, «¿está seguro de esto? ¿Qué pasa con la señora Elena y el bebé?» Carlos se tensó visiblemente. Sin voltearse, respondió, «Elena tomó su decisión, María. Yo estoy tomando la mía». María asintió tristemente y salió, cerrando la puerta tras de sí. Solo en su oficina, Carlos finalmente permitió que su máscara de indiferencia se desmoronara. Sacó de su bolsillo la ecografía que Elena había dejado atrás, mirando fijamente la pequeña mancha que representaba a su hijo no nacido. «Lo siento», susurró, su voz quebrándose. «Lo siento tanto». Con un movimiento brusco, guardó la imagen en el cajón de su escritorio y sacó su teléfono. Con dedos temblorosos, bloqueó el número de Elena y eliminó todas sus fotos. Era hora de un nuevo comienzo, se dijo a sí mismo. Un nuevo Carlos, uno que no dependería de nadie, que no sería vulnerable a las heridas del amor y la familia. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Carlos comenzó a planificar su nueva vida, una vida sin Elena, sin su hijo, una vida dedicada únicamente al éxito y la expansión de su imperio empresarial. Pero en lo profundo de su corazón, una pequeña voz le susurraba que estaba cometiendo el error más grande de su vida. ¿Podría realmente dejar atrás a su familia? ¿O el vacío que sentía solo crecería con cada nuevo rascacielos que construyera, con cada nuevo contrato que firmara? El futuro se extendía ante él, brillante y prometedor en la superficie, pero oscuro y solitario en su núcleo. Carlos Monteiro estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre, pero la pregunta persistía, ¿a qué costo? Una mañana, mientras se preparaba una taza de té de menta para calmar sus náuseas matutinas, Elena sintió un movimiento en su vientre ya notablemente abultado. Se quedó inmóvil, sus ojos abriéndose de par en par. «¿Eres tú, mi amor?», susurró, colocando suavemente su mano sobre su abdomen. Como respuesta, sintió otro pequeño golpe. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, una mezcla de alegría y tristeza abrumadora. En ese momento, su teléfono sonó. Era su madre, María. «Hola, mamá», contestó Elena, tratando de controlar el temblor en su voz. «Elena, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi nieto?» Elena sonrió a pesar de sus lágrimas. «Estamos bien, mamá. De hecho, acabo de sentirlo moverse por primera vez». María soltó un grito de emoción al otro lado de la línea. «Oh, mi amor. ¡Qué momento tan especial! Ojalá pudiera estar allí contigo». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, María habló de nuevo, su voz más suave. «Elena, ¿has sabido algo de Carlos?» Elena sintió que su corazón se encogía. «No, mamá. Nada desde que me fui». «Oh, cariño», suspiró María. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Criar a un bebé sola no será fácil». Elena cerró los ojos, recordando los años de soledad en su matrimonio. «Lo sé, mamá. Pero ya estaba sola, incluso cuando estaba con Carlos. Al menos ahora puedo concentrarme en lo que realmente importa». Mientras hablaba, Elena sintió otro movimiento en su vientre. Sonrió, acariciando suavemente su abdomen. «Además», continuó, «no estoy realmente sola. Tengo a este pequeño conmigo». María guardó silencio por un momento, y cuando habló de nuevo, su voz estaba llena de emoción. «Estoy orgullosa de ti, mi niña. Eres más fuerte de lo que crees». Después de colgar, Elena se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, observando la ciudad que se extendía ante ella. Barcelona no era Madrid, pero se estaba convirtiendo en su hogar. Mientras acariciaba su vientre, Elena pensó en el futuro.
en los desafíos que enfrentaría como madre soltera, en las noches de desvelo, en los primeros pasos de su bebé. Y aunque el miedo aún acechaba en los rincones de su mente, se sentía más fuerte y decidida que nunca. «Somos tú y yo contra el mundo, mi amor», susurró a su bebé. «Y vamos a estar bien». En ese momento, mientras el sol de la mañana bañaba Barcelona, Elena sintió una paz que no había experimentado en años. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, con su hijo a su lado. La pregunta que ahora flotaba en el aire era, ¿cómo sería su vida como madre soltera? ¿Y qué pasaría si Carlos alguna vez descubría dónde estaba? ¿Intentaría volver a su vida, o el abismo entre ellos ya era demasiado grande para salvarlo? «Mateo», susurró, besando suavemente la frente del bebé. «Mi pequeño Mateo». La enfermera sonrió, ajustando las mantas alrededor del recién nacido. «Es un niño precioso, señora». «¿El padre vendrá pronto?» Elena sintió un nudo en la garganta, pero logró mantener la compostura. «No, no vendrá. Somos solo nosotros dos». La enfermera asintió comprensivamente, sin hacer más preguntas. «Bueno, tienen un lazo muy especial ustedes dos». «Se nota». Cuando quedaron solos, Elena miró fijamente a su hijo, maravillada por cada detalle de su pequeño rostro. Los ojos de Mateo se abrieron brevemente, y Elena contuvo el aliento. Eran idénticos a los de Carlos. «Te pareces tanto a tu padre», murmuró, una mezcla de amor y dolor en su voz. «Pero no te preocupes, mi amor. Yo seré todo lo que necesitas». Las horas pasaron, y Elena se encontró sola en la habitación del hospital, Mateo durmiendo pacíficamente en su cuna. El silencio era ensordecedor, y por un momento, Elena se permitió imaginar cómo habría sido si Carlos estuviera allí. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. «No», se dijo firmemente. «Este es nuestro momento, Mateo y yo». Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su madre, María, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Oh, Elena», exclamó suavemente, acercándose a la cuna. «Es hermoso». Elena sonrió, observando cómo su madre acariciaba suavemente la mejilla de Mateo. «Lo es, ¿verdad?». María se sentó junto a la cama de Elena, tomando su mano. «¿Cómo te sientes, cariño?». «Cansada», admitió Elena. «Asustada». «Emocionada». «Todo al mismo tiempo». María apretó su mano. «Es normal, mi amor. Ser madre es la aventura más grande de todas». Hubo un momento de silencio, y Elena supo lo que su madre estaba pensando antes de que hablara. «Elena», comenzó María con cautela, «¿has considerado informar a Carlos?». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de esa decisión. «No, mamá. Carlos tomó su decisión cuando no me buscó. Cuando bloqueó mi número. Mateo y yo estaremos bien solos». María asintió, respetando la decisión de su hija aunque no estuviera completamente de acuerdo. «Sabes que siempre estaré aquí para ustedes, ¿verdad?». Elena sonrió, agradecida. «Lo sé, mamá. Gracias». Mientras la noche avanzaba, Elena observaba a su hijo dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. El futuro se extendía ante ella, lleno de desafíos pero también de infinitas posibilidades. «Somos un equipo ahora», Mateo, susurró. «Tú y yo contra el mundo». En ese momento, mientras el amanecer comenzaba a asomar por la ventana del hospital, Elena se dio cuenta de que este no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva. Una historia de amor, sacrificio y determinación. La pregunta que ahora resonaba en su mente era, ¿cómo sería criar a Mateo sin Carlos? ¿Y qué pasaría si algún día, el destino volvía a cruzar sus caminos? ¿Estaría preparada para enfrentar ese momento? Con Mateo en sus brazos y un futuro incierto por delante, Elena se preparaba para el capítulo más desafiante y hermoso de su vida. «Mami, mira», gritó Mateo, sosteniendo en alto un castillo de arena que había construido.
Elena sonrió, su corazón hinchándose de orgullo y amor. Es precioso, cariño. Eres todo un arquitecto. La palabra, arquitecto, hizo que Elena se detuviera por un momento, recordando la pasión de Carlos por los edificios y el diseño. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. En ese momento, su teléfono sonó. Era su jefe en el estudio de diseño donde ahora trabajaba. Elena, tengo una noticia emocionante, dijo la voz al otro lado de la línea. Nos han ofrecido un proyecto importante en las Islas Canarias. Quiero que lideres el equipo. El corazón de Elena dio un vuelco. Era la oportunidad que había estado esperando, la chance de demostrar realmente su talento como diseñadora. Es una oportunidad increíble, respondió, su voz temblando ligeramente. Pero, ¿cuánto tiempo estaríamos allí? Al menos 3 meses, respondió su jefe. Sé que es mucho pedir con tu situación, pero... Elena miró a Mateo, que seguía jugando ajeno a la conversación que podría cambiar sus vidas. Yo, necesito pensarlo. ¿Puedo darle una respuesta mañana? Después de colgar, Elena se sentó en un banco cercano, su mente dando vueltas. Era la oportunidad de su vida, pero significaría alejar a Mateo de su rutina, de su guardería, de la vida que habían construido en Barcelona. Mami, ¿estás triste?, preguntó Mateo, acercándose y poniendo su manita en la rodilla de Elena. Elena sonrió, abrazando a su hijo. No, mi amor. Solo estoy pensando. ¿En qué piensas?, insistió Mateo, con la curiosidad típica de un niño de 3 años. Elena dudó por un momento antes de responder. Estoy pensando en un viaje, cariño. Un viaje muy especial que podríamos hacer tú y yo. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Un viaje? ¿Como en los cuentos? Elena asintió, sintiendo cómo su determinación crecía. Sí, como en los cuentos. Una gran aventura. Mientras caminaban de vuelta a casa, Elena sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Las Islas Canarias, tan cerca de España, tan cerca de donde todo había comenzado con Carlos. ¿Y si nos lo encontramos?, susurró para sí misma, el miedo y la anticipación mezclándose en su pecho. Pero al mirar a Mateo, saltando alegremente a su lado, Elena supo que tenía que tomar esta oportunidad. Por ella, por su hijo, por el futuro que estaban construyendo juntos. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, el niño la miró con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su padre. «Mami, ¿vamos a ir de aventura?» Elena sonrió, besando su frente. «Sí, mi amor. Vamos a ir de aventura». Mientras cerraba la puerta de la habitación de Mateo, Elena sintió que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Estaban las Islas Canarias destinadas a ser solo un paso más en su carrera, o el destino tenía otros planes para ella y Mateo? Con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de posibilidades, Elena comenzó a planear su viaje, sin saber que estaba a punto de embarcarse en la aventura más importante de su vida. Carlos, ahora con algunas canas en las sienes y líneas de expresión más marcadas, miraba por la ventana sin realmente ver nada. En su mano sostenía un vaso de whisky, su compañero constante en las largas noches de soledad. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era su asistente, Sara. «Señor Monteiro, la junta directiva lo está esperando para la presentación del nuevo proyecto en las Islas Canarias». Carlos asintió distraídamente. «Estaré allí en un momento, Sara». «Gracias». Cuando la puerta se cerró, Carlos se giró hacia su escritorio. Sus ojos se posaron en un cajón que rara vez abría. Con un suspiro, lo abrió lentamente, revelando una vieja ecografía arrugada. 3 años, murmuró para sí mismo, acariciando la imagen con la punta de los dedos. Mi hijo tendría 3 años ahora. El peso de sus decisiones pasadas lo golpeó con fuerza. ¿Cómo sería su hijo? ¿Se parecería a él? ¿A Elena? El nombre de ella aún causaba una punzada de dolor en su pecho. Carlos cerró los ojos,
recordando la última vez que la vio, la maleta en la mano, la decepción en sus ojos. ¿Había tomado la decisión correcta al dejarla ir? ¿Al sumergirse en el trabajo y bloquear todo lo demás? El intercomunicador zumbó, sacándolo de sus pensamientos. Señor Monteiro, la junta lo está esperando, insistió la voz de Sara. Carlos se enderezó, ajustando su corbata y poniéndose la máscara de hombre de negocios implacable que había perfeccionado en los últimos años. Voy en camino, respondió, su voz firme y controlada. Antes de salir, echó un último vistazo a la ecografía. Con un movimiento brusco, la guardó de nuevo en el cajón. No podía permitirse estos momentos de debilidad, se dijo a sí mismo. El pasado era pasado. En la sala de juntas, Carlos presentó el proyecto de las Islas Canarias con su habitual brillantez y carisma. Hoteles de lujo, complejos residenciales, todo diseñado para atraer a los más ricos y poderosos del mundo. Este será nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, concluyó Carlos, su voz llena de una confianza que no sentía realmente. Las Islas Canarias se convertirán en el nuevo paraíso de lujo del mundo. Los aplausos llenaron la sala, pero Carlos apenas los escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en una playa de España donde una vez había sido verdaderamente feliz. Mientras los miembros de la junta lo felicitaban y discutían los detalles del proyecto, Carlos sintió una extraña sensación en el pecho. ¿Era emoción por el nuevo desafío? ¿O algo más? De vuelta en su oficina, Carlos miró el calendario. En 2 semanas estaría en las Islas Canarias para supervisar personalmente el inicio del proyecto. Algo en su interior le decía que este viaje sería diferente, que algo iba a cambiar. Es solo un proyecto más, se dijo a sí mismo, tratando de calmar la inquietud que crecía en su pecho. Pero en el fondo, Carlos sabía que estaba mintiendo. Mientras la noche caía sobre Nueva York, Carlos se preguntó si el destino tenía planes diferentes para él. ¿Qué le esperaba en las Islas Canarias? ¿Y estaba preparado para enfrentarlo? Señor Monteiro, por aquí tendremos la piscina principal, explicaba el arquitecto local, señalando un área despejada. Carlos asentía distraídamente, su mente dividida entre los planos del complejo y una inquietud que no lograba sacudirse desde que pisó la isla. De repente, algo captó su atención en la playa cercana. Una mujer de cabello castaño jugaba con un niño pequeño en la orilla. Por un momento, el corazón de Carlos se detuvo. Elena, susurró, dando un paso involuntario hacia la playa. El arquitecto lo miró confundido. Disculpe, señor. Carlos parpadeó, sacudiendo la cabeza. Nada, continúe con la presentación. Pero sus ojos seguían fijos en la pareja en la playa. La mujer se giró ligeramente, y Carlos contuvo el aliento. No era Elena, pero por un momento. Señor Monteiro, ¿se encuentra bien?, preguntó el arquitecto, notando la palidez repentina de Carlos. Sí, respondió Carlos, aflojándose la corbata. El calor, supongo. ¿Podríamos tomar un descanso? Mientras el equipo se dispersaba, Carlos se acercó lentamente a la orilla, sus zapatos italianos hundiéndose en la arena. La mujer y el niño seguían allí, ajenos a su presencia. El niño, de unos 3 años, construía un castillo de arena con determinación. Sus rizos oscuros y su perfil le recordaban tanto a... Mami, mira, gritó el niño, levantando una concha. La voz infantil atravesó a Carlos como un rayo. Por un momento, se imaginó que era su hijo, el hijo que nunca conoció, llamando a Elena. La mujer se giró completamente, y la ilusión se rompió. No era Elena, pero la similitud era asombrosa. Carlos se quedó allí, paralizado, mientras una ola de emociones lo golpeaba. Arrepentimiento, dolor, añoranza, todo lo que había reprimido durante años surgió de repente. ¿Señor? La voz del arquitecto lo sacó de su trance. Tenemos que continuar con el recorrido. Carlos asintió mecánicamente, dando un último vistazo a la playa antes de volver al trabajo. Pero algo había cambiado. El vacío que había ignorado durante tanto tiempo ahora era imposible de ignorar.
Esa noche, en la soledad de su suite de hotel, Carlos sacó la vieja ecografía de su maleta. La miró fijamente, imaginando cómo sería su hijo ahora. ¿Qué he hecho?, susurró, su voz quebrándose. ¿Cómo pude abandonarlos? Por primera vez en años, Carlos Monteiro lloró. Lloró por el tiempo perdido, por la familia que había dejado atrás, por el hombre en el que se había convertido. Mientras las lágrimas caían, una resolución comenzó a formarse en su mente. Tenía que encontrarlos. Tenía que intentar arreglar lo que había roto, si aún no era demasiado tarde. Pero, ¿cómo? ¿Y si Elena lo había olvidado? ¿Y si su hijo ni siquiera sabía de su existencia? Con el corazón pesado pero determinado, Carlos comenzó a planear. No sabía cómo, pero encontraría a Elena y a su hijo. Y esta vez, no los dejaría ir. La pregunta era, ¿el destino le daría una segunda oportunidad? ¿O sus errores del pasado eran demasiado grandes para ser perdonados? Buenos días, señor Monteiro, lo saludó la recepcionista con una sonrisa. ¿Necesita algo? Carlos dudó por un momento antes de responder. Sí, de hecho. ¿Podría conseguirme una lista de todos los hoteles y complejos turísticos de la isla? Mientras esperaba la información, Carlos salió a la terraza del hotel. El sol brillaba sobre el mar, y la brisa salada le revolvía el cabello. De repente, algo captó su atención. A lo lejos, en la playa, vio a una mujer y un niño caminando juntos. El corazón de Carlos dio un vuelco. Esta vez, no había duda. Elena, susurró, su voz apenas audible sobre el ruido de las olas. Sin pensarlo dos veces, Carlos comenzó a correr hacia la playa. La arena se metía en sus zapatos de diseñador, pero no le importaba. Solo podía concentrarse en las dos figuras que se alejaban por la orilla. Elena, gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca. La mujer se detuvo y se giró lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. ¿Carlos? Su voz era una mezcla de shock e incredulidad. El niño, que había estado corriendo delante, volvió junto a su madre. «Mami, ¿quién es ese señor?» Elena puso una mano protectora sobre el hombro de Mateo, sus ojos nunca dejando los de Carlos. «Nadie, cariño. Solo, alguien que conocí hace mucho tiempo». Carlos se acercó lentamente, como si temiera que Elena y el niño pudieran desaparecer si hacía un movimiento brusco. Sus ojos se posaron en Mateo, y sintió que le faltaba el aire. El niño era su viva imagen a esa edad. Los mismos rizos oscuros, los mismos ojos marrones, incluso la misma forma de la nariz. No había duda de que era su hijo. «Elena, yo», comenzó Carlos, su voz quebrándose por la emoción. «No puedo creer que estés aquí». Elena lo miró con una mezcla de emociones en su rostro, sorpresa, dolor, y algo que Carlos no pudo identificar. ¿Era esperanza? ¿O solo el reflejo de sus propios deseos? «¿Qué haces aquí, Carlos?», preguntó Elena, su voz tensa. «Trabajo», respondió él automáticamente, antes de sacudir la cabeza. «No, eso no importa. Elena, yo he cometido tantos errores. Cuando te fuiste, yo». «Mami, mira», interrumpió Mateo, sosteniendo una concha en alto. «Es como la del cuento». Elena se agachó junto a su hijo, forzando una sonrisa. «Es preciosa, mi amor. ¿Por qué no vas a buscar más mientras hablo con este señor?» Mateo asintió entusiasmado y corrió hacia la orilla, dejando a Elena y Carlos solos. «Elena», comenzó Carlos de nuevo, su voz cargada de emoción. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿podríamos hablar? Hay tanto que necesito decirte». Elena lo miró por un largo momento, sus ojos llenos de una tormenta de emociones. Finalmente, asintió lentamente. «De acuerdo, Carlos. Hablaremos. Pero no aquí, no ahora. Y no frente a Mateo». Carlos sintió una punzada al escuchar el nombre de su hijo. «Mateo».
El hijo que nunca conoció, el hijo que había abandonado antes incluso de nacer. ¿Cuándo? ¿Dónde?, preguntó, temiendo que Elena cambiara de opinión. Esta tarde, en el café del paseo marítimo, respondió Elena. A las 5. ¿Y Carlos?, añadió, su voz endureciéndose. No esperes que las cosas sean como antes. Han pasado 3 años. Las cosas han cambiado. Con eso, Elena llamó a Mateo y se alejaron por la playa, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el peso de sus errores pasados. Mientras los veía alejarse, Carlos se preguntó si realmente habría una segunda oportunidad para él, o si el daño que había causado era irreparable. ¿Podría alguna vez ganarse el perdón de Elena? ¿Y cómo podría formar parte de la vida de un hijo que ni siquiera sabía que existía? La tarde prometía ser un punto de inflexión en la vida de Carlos Monteiro. La pregunta era, ¿hacia dónde lo llevaría ese camino? Finalmente, a las 4:55 p.m., Carlos llegó al café del paseo marítimo. Eligió una mesa con vista al mar, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la superficie de madera. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un vuelco. A las 5:03 p.m., Elena entró. Carlos contuvo el aliento al verla. Estaba aún más hermosa de lo que recordaba, con un vestido veraniego que ondeaba suavemente con la brisa marina. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Elena, dijo Carlos, poniéndose de pie tan abruptamente que casi derribó su silla. Gracias por venir. Elena asintió levemente, sentándose frente a él. Carlos, respondió, su voz neutral. Han pasado muchas cosas. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Carlos lo rompió primero, su voz temblando ligeramente. Elena, yo no sé ni por dónde empezar. ¿Cuándo te fuiste? Cuando me echaste, interrumpió Elena, sus ojos brillando con dolor reprimido. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tienes razón, admitió, bajando la mirada. Fui un cobarde. Un egoísta. Dejé que mi ambición y mi miedo me cegaran. Elena lo miró fijamente, sus ojos buscando algo en el rostro de Carlos. ¿Y ahora qué, Carlos? ¿Qué esperas lograr con esta conversación? Carlos respiró hondo, reuniendo todo su coraje. Quiero ser parte de sus vidas, Elena. Tuya y de Mateo. Sé que no lo merezco, pero... No, dijo Elena firmemente, su voz cortando el aire como un cuchillo. No tienes derecho a aparecer después de 3 años y esperar. Lo sé, interrumpió Carlos, su voz cargada de emoción. Lo sé, Elena. No espero que me perdones de inmediato. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo pido una oportunidad. Una oportunidad para conocer a mi hijo, para intentar enmendar mis errores. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Elena. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido, Carlos? Criar a Mateo sola, explicarle por qué no tiene un padre como los otros niños. Carlos sintió que su corazón se rompía un poco más con cada palabra. Lo siento tanto, Elena. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, dijo Elena, secándose una lágrima. No puedes borrar los últimos 3 años. Se miraron en silencio por un largo momento, el sonido de las olas rompiendo en la playa llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Carlos habló, su voz apenas un susurro. ¿Cómo es él? Mateo, ¿cómo es nuestro hijo? La expresión de Elena se suavizó ligeramente. Es maravilloso, Carlos. Inteligente, curioso, lleno de energía. Tiene tu sonrisa, ¿sabes? Y tu pasión por construir cosas. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y dolor al mismo tiempo. Me gustaría conocerlo, Elena. Si tú lo permites. Elena lo miró por un largo momento, la lucha interna clara en sus ojos. No será fácil, Carlos.
No puedes simplemente entrar en su vida y esperar que todo esté bien. Lo sé, respondió Carlos, su voz llena de determinación. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por favor, Elena. Dame una oportunidad de ser el padre que Mateo merece. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Elena miró hacia el mar, como buscando respuestas en las olas. Finalmente, se volvió hacia Carlos. De acuerdo, dijo suavemente. Pero con condiciones. ¿Y si en algún momento siento que esto no es lo mejor para Mateo? Lo entiendo, interrumpió Carlos, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Gracias, Elena. Te prometo que no los defraudaré esta vez. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las Islas Canarias, Carlos y Elena se quedaron allí, sentados en silencio, el peso de su pasado y la incertidumbre de su futuro flotando entre ellos. ¿Podría Carlos realmente cambiar? ¿Sería capaz de ganarse el amor de un hijo que no lo conocía? Y lo más importante, ¿podría Elena encontrar en su corazón el perdón necesario para darle una segunda oportunidad? El futuro era incierto, pero por primera vez en 3 años, había un rayo de esperanza en el horizonte. Elena se detuvo frente a la ventana, observando cómo el sol naciente teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Su mente no dejaba de dar vueltas a la conversación con Carlos del día anterior. «Estoy haciendo lo correcto», murmuró para sí misma, apretando la taza de café entre sus manos. El sonido de pequeños pasos la sacó de sus pensamientos. Mateo apareció en el umbral de la puerta, frotándose los ojos soñolientos. «Buenos días, mi amor», dijo Elena, forzando una sonrisa y agachándose para abrazar a su hijo. «Mami, ¿por qué estás despierta tan temprano?», preguntó Mateo, su voz aún adormilada. Elena respiró hondo, sabiendo que había llegado el momento. Se sentó en el sofá, colocando a Mateo en su regazo. «Cariño, ¿recuerdas al señor que vimos ayer en la playa?». Mateo asintió, sus ojos grandes y curiosos fijos en su madre. «Bueno», continuó Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «ese señor es tu papá». El silencio que siguió pareció eterno. Mateo parpadeó varias veces, procesando la información. «Mi papá», repitió finalmente, su voz mezclada con confusión y algo que sonaba peligrosamente a esperanza. «¿Como el papá de Lucas en mi clase?». Elena asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, mi amor. Como el papá de Lucas. Pero…». Mateo frunció el ceño. «¿Por qué no ha estado con nosotros antes?». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años las complejidades de las relaciones adultas, el dolor, el abandono? A veces, comenzó Elena, eligiendo sus palabras con cuidado, los adultos cometemos errores. Tu papá tuvo que irse por un tiempo, pero ahora ha vuelto y quiere conocerte. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad? ¿Vendrá a jugar conmigo? Elena sintió que su corazón se partía un poco más. La inocencia y el anhelo en la voz de su hijo eran casi insoportables. Sí, cariño. De hecho, Elena respiró hondo, preparándose para lo que iba a decir. Si tú quieres, podemos verlo hoy. Mateo saltó de emoción, pero Elena lo detuvo suavemente. Pero antes, necesito que entiendas algo muy importante, mi amor. Pase lo que pase, tú y yo siempre seremos un equipo, ¿recuerdas? Nada va a cambiar eso. Mateo asintió solemnemente, abrazando a su madre con fuerza. Te quiero, mami. Y yo a ti, mi vida, respondió Elena, besando su frente y luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Mientras preparaba a Mateo para el día, Elena no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. ¿Cómo reaccionaría Mateo al conocer realmente a Carlos? ¿Y Carlos? ¿Estaría a la altura de las expectativas de un niño que había soñado con un padre durante toda su corta vida? El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Carlos: «Estoy listo cuando ustedes lo estén». Gracias por esta oportunidad, Elena. Elena miró a Mateo,
que tarareaba alegremente mientras se ponía los zapatos, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. Con dedos temblorosos, Elena respondió: «Nos vemos en el parque cerca del faro en 1 hora. Y Carlos, por favor, no lo decepciones». Mientras salían del apartamento, Elena sentía como si estuviera al borde de un precipicio. El futuro era incierto, lleno de posibilidades tanto maravillosas como aterradoras. ¿Sería este el comienzo de una nueva etapa en sus vidas? ¿O estaba a punto de cometer el error más grande, exponiendo a Mateo a un dolor que ella conocía demasiado bien? Solo el tiempo lo diría, y el reloj ya estaba corriendo. ¿Dónde está, mami? ¿Dónde está mi papá?, preguntaba Mateo cada pocos segundos, sus ojos escaneando ansiosamente el parque. Elena respiró hondo, forzando una sonrisa. «Paciencia, cariño. Ya llegará». Y entonces, como si sus palabras lo hubieran invocado, Carlos apareció en la entrada del parque. Se había vestido de manera casual, con jeans y una camisa azul claro, tan diferente del ejecutivo impecable que Elena recordaba. En sus manos llevaba un gran oso de peluche. Los ojos de Carlos encontraron a Elena primero, y luego bajaron hacia Mateo. Su expresión era una mezcla de miedo, emoción y algo que parecía amor. «Mira, mami», exclamó Mateo, tirando de la mano de Elena. «Es él. Es el señor de la playa». Elena asintió, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en el parque pudieran oírlo. «Sí, mi amor. Es tu papá». Carlos se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que Elena y Mateo desaparecieran. Cuando llegó frente a ellos, se arrodilló para estar a la altura de Mateo. «Hola, Mateo», dijo suavemente, su voz temblando ligeramente. Yo soy tu papá». Mateo lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de curiosidad y emoción en su rostro. «¿De verdad eres mi papá? ¿Como el papá de Lucas que lo lleva al parque y le cuenta cuentos?» Carlos sintió que su corazón se encogía ante la inocente pregunta. «Sí, Mateo. Soy tu papá. Y me gustaría mucho llevarte al parque y contarte cuentos, si tú quieres». Mateo miró a Elena, como buscando confirmación. Ella asintió levemente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Te traje algo», dijo Carlos, ofreciendo el oso de peluche. «Espero que te guste». Mateo tomó el oso, sus pequeños brazos apenas capaces de rodearlo. «Es muy grande», exclamó con alegría. «Gracias, papá». La palabra «papá» hizo que Carlos contuviera el aliento. Miró a Elena, quien observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. «¿Podemos ir a los columpios?», preguntó Mateo, rompiendo el momento. Carlos miró a Elena, buscando su aprobación. Ella asintió lentamente. «Claro, campeón», respondió Carlos, tomando la mano de Mateo. «Vamos a los columpios». Mientras Carlos empujaba a Mateo en el columpio, Elena los observaba desde un banco cercano. Ver a Carlos interactuar con Mateo, escuchar las risas de su hijo, era surreal. Era todo lo que había soñado y temido al mismo tiempo. Después de un rato, Mateo corrió hacia ella, sus mejillas sonrojadas de emoción. «Mami, mami. Papá dice que sabe construir castillos de arena enormes. ¿Podemos ir a la playa mañana? Por favor». Elena miró a Carlos, quien se acercaba con una expresión de esperanza y temor en su rostro. Si tu mamá está de acuerdo», dijo Carlos suavemente. Elena se encontró en una encrucijada. La alegría en el rostro de Mateo era innegable, pero el miedo a que Carlos volviera a desaparecer, a que Mateo saliera herido, era abrumador. «Por favor, mami», insistió Mateo, sus ojos llenos de esperanza. Elena miró a Carlos, buscando en sus ojos alguna señal de que esta vez sería diferente, de que esta vez se quedaría. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Podemos ir a la playa mañana». La sonrisa de Mateo iluminó todo el parque, y por un momento, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez,
las cosas podrían funcionar. Pero mientras veía a Carlos y Mateo alejarse de nuevo hacia los juegos, una pregunta persistía en su mente: ¿estaba haciendo lo correcto al permitir que Carlos entrara en sus vidas? ¿O estaba abriendo la puerta a más dolor en el futuro? Solo el tiempo lo diría, y Elena rezaba por haber tomado la decisión correcta. Mami, mami. ¿Ya es hora de ir a la playa?, preguntó Mateo, sus ojos brillando de anticipación. Elena sonrió, a pesar de su ansiedad interna. Primero el desayuno, cariño. Luego nos prepararemos para la playa. Mientras Mateo devoraba sus cereales, Elena recibió un mensaje de Carlos: buenos días. ¿Sigue en pie lo de hoy? Puedo llevar el almuerzo si quieres. Elena respiró hondo antes de responder: sí, sigue en pie. Nos vemos en la playa a las 10. El almuerzo sería genial, gracias. A las 10 en punto, Elena y Mateo llegaron a la playa. Carlos ya estaba allí, con una sombrilla, una nevera y lo que parecía ser un kit completo para construir castillos de arena. Al ver a Mateo, su rostro se iluminó con una sonrisa que Elena no había visto en años. «Papá», gritó Mateo, corriendo hacia Carlos. «Hola, campeón», respondió Carlos, agachándose para recibir el abrazo de Mateo. ¿Listo para construir el castillo más grande de toda la playa? Elena observaba la escena con una mezcla de emociones. Ver a Mateo tan feliz le llenaba el corazón, pero el miedo a que todo esto fuera temporal persistía. La mañana transcurrió en un torbellino de risas, arena y olas. Carlos y Mateo trabajaban juntos en un elaborado castillo de arena, mientras Elena los observaba desde la sombrilla, alternando entre la lectura de su libro y miradas furtivas a la escena frente a ella. Durante el almuerzo, Mateo no paraba de hablar, contándole a Carlos sobre su escuela, sus amigos y sus dibujos favoritos. Carlos escuchaba con atención, haciendo preguntas y riendo con las ocurrencias de su hijo. En un momento, mientras Mateo corría a la orilla para recoger más conchas, Carlos se acercó a Elena. «Gracias», dijo suavemente, «por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco, pero...». Elena lo interrumpió, su voz mezclada con emoción y advertencia. «Carlos, no te confundas. Esto es por Mateo. Él merece conocer a su padre. Pero si esto es solo temporal, si piensas desaparecer de nuevo». «No lo haré», respondió Carlos con firmeza. «Elena, sé que cometí errores imperdonables. Pero estoy aquí ahora, y no pienso irme a ninguna parte. Quiero ser parte de la vida de Mateo, de tu vida, si me lo permites». Elena lo miró, buscando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. Antes de que pudiera responder, Mateo regresó corriendo. «Mami, papá. Miren todas las conchas que encontré». El resto de la tarde pasó entre juegos en el agua, más construcciones de arena y risas. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Mateo se quedó dormido en la toalla, agotado pero feliz. Carlos lo miró con ternura. «Es perfecto, Elena. Es increíble». Elena sintió una pequeña sonrisa en sus labios. «Lo es. Has sido mi fuerza todos estos años». Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Finalmente, Carlos habló: «Elena, sé que es mucho pedir, pero, ¿crees que podríamos intentarlo? ¿Ser una familia?». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras que tanto había anhelado escuchar años atrás ahora la llenaban de una mezcla de esperanza y temor. «Carlos, yo». Comenzó, pero se detuvo, mirando a Mateo dormido. «No es tan simple. Han pasado muchas cosas. Necesito tiempo». Carlos asintió, comprensivo. «Lo entiendo. Tomaré el tiempo que sea necesario. Solo, no me alejes, por favor. Quiero estar aquí, para Mateo y para ti». Mientras recogían sus cosas y se preparaban para irse, Elena se encontró en una encrucijada emocional. La alegría de ver a Mateo tan feliz contrastaba con el miedo a salir herida de nuevo.
¿Podría confiar en Carlos otra vez? ¿Era posible reconstruir lo que se había roto hace tanto tiempo? Y lo más importante, ¿qué sería lo mejor para Mateo? Mientras caminaban de vuelta, Mateo entre ellos, sosteniendo las manos de ambos, Elena se dio cuenta de que estaban al borde de algo nuevo y aterrador. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir un atisbo de esperanza. La pregunta ahora era, ¿tendrían el coraje de dar el siguiente paso juntos? Una noche, después de acostar a Mateo, Elena salió al balcón de su apartamento alquilado. Carlos la siguió, manteniendo una distancia respetuosa. Elena, comenzó, su voz suave pero cargada de emoción, sé que pronto tendrás que volver a Barcelona. Yo, no quiero que esto termine. Elena se giró para mirarlo, la luz de la luna iluminando su rostro. Carlos, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Carlos dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de ella. Quiero estar con ustedes. En Barcelona, aquí, donde sea. No puedo imaginar volver a una vida sin Mateo, sin ti. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Carlos, no es tan simple. Tengo mi trabajo, Mateo tiene su escuela, su rutina. Lo sé, interrumpió Carlos, y estoy dispuesto a adaptarme. Puedo trasladar parte de mis negocios a Barcelona. Trabajaré desde casa si es necesario. Elena, por favor, dame una oportunidad de ser el padre y el compañero que debí ser hace 3 años. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en su mirada. Carlos, estos días han sido maravillosos. Ver a Mateo tan feliz, es todo lo que siempre he querido para él. Pero necesito estar segura de que esto no es solo un capricho pasajero para ti. Carlos tomó las manos de Elena entre las suyas, su voz temblando ligeramente. Elena, te juro que no lo es. Estos días me han mostrado lo que realmente importa en la vida. He sido un tonto, un egoísta, pero he cambiado. Por favor, déjame demostrártelo. Elena lo miró fijamente, buscando en sus ojos cualquier señal de duda. ¿Y qué pasa con tu trabajo en Nueva York? ¿Con tu vida allí? Nada de eso importa si no los tengo a ustedes, respondió Carlos con firmeza. Puedo dirigir la empresa desde cualquier lugar. Y si tengo que elegir entre mi imperio y mi familia, elijo a mi familia. Siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de promesas y posibilidades. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Carlos, yo. Antes de que pudiera terminar, un pequeño ruido los interrumpió. Mateo estaba en la puerta del balcón, su osito de peluche apretado contra su pecho. ¿Mami? ¿Papi? ¿Por qué están despiertos?, preguntó con voz somnolienta. Elena y Carlos intercambiaron una mirada antes de acercarse a su hijo. Solo estábamos hablando, cariño, dijo Elena, agachándose para estar a la altura de Mateo. ¿Sobre qué?, preguntó el niño, su curiosidad superando su somnolencia. Carlos se arrodilló junto a ellos, su corazón latiendo con fuerza. Estábamos hablando sobre el futuro, campeón. Sobre estar juntos. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Juntos? ¿Como una familia de verdad? Elena sintió que su corazón se encogía ante la esperanza en la voz de su hijo. Miró a Carlos, viendo en sus ojos el mismo anhelo que sentía en su propio corazón. Sí, mi amor, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Como una familia de verdad. Carlos la miró, sus ojos llenos de gratitud y amor. Eso significa. Elena asintió lentamente. Significa que vamos a intentarlo. Juntos. Mateo soltó un grito de alegría y se lanzó a los brazos de sus padres. Los 3 se fundieron en un abrazo, las lágrimas mezclándose con las risas. Mientras sostenía a su familia, Elena se dio cuenta de que estaban al borde de un nuevo comienzo. No sería fácil, había mucho que reconstruir, mucha confianza que recuperar.
Pero por primera vez en años, sentía que estaban en el camino correcto. El futuro era incierto, pero ahora lo enfrentarían juntos. Como una familia. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿podrían superar los desafíos que seguramente vendrían? ¿Sería suficiente el amor y la determinación para sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, en ese balcón bajo las estrellas de las Islas Canarias, Elena, Carlos y Mateo se permitieron soñar con un mañana lleno de posibilidades. Una tarde de otoño, mientras paseaban por el Parque Güell, Mateo correteaba delante de ellos, persiguiendo hojas caídas. Elena y Carlos caminaban juntos, sus manos rozándose ocasionalmente, aún tímidas pero anhelantes de contacto. ¿Cómo va el proyecto de las Islas Canarias?, preguntó Elena, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es complicado. Dirigir todo desde aquí no es fácil, pero vale la pena. Estar aquí, con ustedes, es lo más importante. Elena lo miró de reojo, una mezcla de gratitud y preocupación en su rostro. Carlos, no quiero que sacrifiques tu carrera por nosotros. Sé lo importante que es para ti. Carlos se detuvo, tomando suavemente a Elena por los hombros para que lo mirara. Elena, escúchame. Nada, absolutamente nada, es más importante que ustedes dos. He pasado años persiguiendo el éxito, pensando que eso me haría feliz. Pero estos últimos meses con Mateo y contigo, eso es la verdadera felicidad. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Carlos, yo. Mami, papi, miren. La voz emocionada de Mateo interrumpió el momento. El niño corría hacia ellos, sosteniendo algo en sus manos. ¿Qué tienes ahí, campeón?, preguntó Carlos, agachándose para ver mejor. Mateo abrió sus manos, revelando un pequeño pájaro herido. Estaba en el suelo. Creo que se cayó del nido. ¿Podemos ayudarlo? Elena y Carlos intercambiaron una mirada, ambos conmovidos por la compasión de su hijo. Claro que sí, mi amor, dijo Elena, acariciando el cabello de Mateo. Lo llevaremos a casa y cuidaremos de él hasta que se recupere. ¿De verdad? Los ojos de Mateo brillaban de emoción. ¿Podemos tenerlo en casa? Carlos sonrió, sintiendo una oleada de amor por su familia. Por supuesto. De hecho, creo que es hora de que hablemos sobre nuestra propia casa. ¿Qué les parece si buscamos un lugar con un jardín grande? Así podremos cuidar de más animalitos si los encontramos. Elena lo miró sorprendida. Carlos, ¿estás seguro? Comprar una casa juntos es un gran paso. Carlos tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos. Estoy más seguro que nunca. Quiero un hogar con ustedes, un lugar donde Mateo pueda crecer, donde podamos ser una familia de verdad. Mateo saltaba de emoción. Sí, sí. Una casa grande con jardín. ¿Podemos tener un perro también? Elena rió, sintiendo que su corazón se hinchaba de felicidad. Ya veremos, cariño. Primero, vamos a cuidar de este pajarito. Mientras caminaban de regreso, Mateo entre ellos sosteniendo cuidadosamente al pájaro herido, Elena se permitió soñar con el futuro. Una casa llena de risas, tal vez más niños, una vida compartida con Carlos. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba, ¿podrían realmente dejar atrás el pasado? ¿Sería suficiente el amor que sentían ahora para superar los obstáculos que seguramente vendrían? Carlos, como si sintiera su inquietud, apretó suavemente su mano. Estamos juntos en esto, Elena. Paso a paso, construiremos nuestro futuro. Elena asintió, permitiendo que la esperanza floreciera en su pecho. Sí, tenían un largo camino por delante, pero por primera vez en años, sentía que estaban en la dirección correcta. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos cálidos, la pequeña familia continuó su camino, unidos por el amor, la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. ¿Qué desafíos les esperaban en este nuevo capítulo de sus vidas?
¿Podrían Carlos y Elena reconstruir la confianza y el amor que una vez tuvieron, ahora fortalecidos por su amor compartido por Mateo? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, se permitieron disfrutar del momento, saboreando la dulzura de estar juntos, como la familia que siempre debieron ser. Una noche fría de diciembre, mientras Mateo dormía en su nueva habitación, Elena y Carlos se encontraban en la cocina, una taza de té caliente entre sus manos, el silencio pesado entre ellos. Carlos, comenzó Elena, su voz apenas un susurro, necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy en la oficina de Mateo. Carlos suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. Lo sé, lo sé. Me excedí. No debí haber reaccionado así frente a la maestra. El incidente al que se referían había ocurrido esa mañana. Durante una reunión de padres, la maestra de Mateo había mencionado que el niño a veces parecía ansioso, especialmente cuando se hablaba de familias. Carlos, sintiéndose culpable y a la defensiva, había estallado, acusando a la escuela de no entender su situación. Elena lo miró, sus ojos una mezcla de comprensión y preocupación. Entiendo que te sientas culpable, Carlos. Yo también me siento así a veces. Pero no podemos dejar que eso afecte a Mateo. Carlos asintió, sus ojos fijos en la taza humeante. Tienes razón. Es solo que, cada vez que alguien menciona algo sobre su comportamiento, siento que es mi culpa. ¿Qué si hubiera estado allí desde el principio? No podemos cambiar el pasado, interrumpió Elena suavemente, colocando su mano sobre la de Carlos. Lo importante es que estás aquí ahora. Estamos aquí, juntos. Carlos levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Elena. ¿Crees que alguna vez podremos superar completamente lo que pasó? ¿Que Mateo, que tú podrán perdonarme del todo? Elena guardó silencio por un momento, sopesando sus palabras. El perdón es un proceso, Carlos. No ocurre de la noche a la mañana. Pero estamos en el camino correcto. Cada día que pasas con Mateo, cada momento que compartimos como familia, es un paso más hacia la sanación. De repente, un pequeño ruido lo sobresaltó. Mateo estaba de pie en la entrada de la cocina, su osito de peluche apretado contra su pecho. ¿Mami? ¿Papi? ¿Están peleando?, preguntó, su voz temblorosa. Elena y Carlos intercambiaron una mirada antes de acercarse a su hijo. No, cariño, dijo Elena, agachándose para abrazar a Mateo. Solo estábamos hablando. Sobre la escuela, insistió Mateo. Escuché cuando papi gritó hoy. ¿Hice algo malo? Carlos sintió que su corazón se encogía. Se arrodilló junto a Elena, mirando a Mateo a los ojos. No. Campeón. Tú no has hecho nada malo. Fui yo quien cometió un error hoy. A veces los adultos también nos equivocamos, ¿sabes? Mateo los miró, sus grandes ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. Está bien equivocarse, ¿verdad? Tú siempre me dices eso, mami. Elena sonrió, besando la frente de su hijo. Así es, mi amor. Lo importante es aprender de nuestros errores y tratar de ser mejores cada día. Carlos, sintiendo una oleada de emoción, abrazó a su familia. Y eso es lo que vamos a hacer. Juntos. Te prometo, Mateo, que a partir de ahora, siempre hablaré con calma con tu maestra. Y si algo te preocupa, puedes decírnoslo. Siempre. Mateo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿Puedo dormir con ustedes esta noche? Elena y Carlos intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Elena asintió. Claro que sí, cariño. Vamos todos a la cama. Mientras se acomodaban en la gran cama, Mateo entre ellos, Elena no pudo evitar pensar en lo lejos que habían llegado y en lo mucho que aún les quedaba por recorrer. Miró a Carlos por encima de la cabeza de Mateo, y vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su corazón. No sería fácil. Habría más desafíos, más momentos de duda y quizás incluso de dolor.
Pero mientras yacían allí, los tres juntos, Elena sintió una chispa de esperanza crecer en su pecho. Tal vez, solo tal vez, con amor, paciencia y mucho esfuerzo, podrían construir la familia que siempre habían soñado. Una familia fuerte, unida, capaz de superar cualquier obstáculo. La pregunta que flotaba en el aire mientras se quedaban dormidos era, ¿qué les depararía el futuro? ¿Podrían realmente sanar las heridas del pasado y construir un futuro brillante juntos? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, en el cálido abrazo de su pequeña familia, todo parecía posible. La mañana de la ceremonia, Elena se encontraba en su habitación, ajustando su sencillo vestido blanco frente al espejo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se colocaba un pequeño broche que había pertenecido a su abuela. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose para ver quién era. Mateo entró, vestido con un pequeño traje que lo hacía parecer un adulto en miniatura. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su madre. «Mami, estás preciosa», exclamó, corriendo a abrazarla. Elena sonrió, agachándose para abrazar a su hijo. «Gracias, mi amor. Tú también estás muy guapo». Mateo la miró con curiosidad. «Mami, ¿por qué estás nerviosa? Ya estás casada con papá, ¿no?» Elena respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Sí, cariño. Pero hoy es especial. Es como empezar de nuevo. Una promesa de que siempre estaremos juntos, los tres». Mateo asintió, procesando la información. «¿Cómo cuando prometo portarme bien en la escuela?» Elena rió suavemente. «Algo así, pero mucho más importante. Es una promesa para toda la vida». En ese momento, otra figura apareció en la puerta. Era Carlos, su rostro una mezcla de nerviosismo y emoción. «Sé que se supone que no debo ver a la novia antes de la ceremonia, pero...» Se detuvo, sus ojos recorriendo a Elena con admiración. «Estás hermosa». Elena sintió que su corazón se aceleraba. A pesar de todo lo que habían pasado, Carlos aún tenía el poder de hacerla sentir como una adolescente enamorada. «Tú tampoco te ves mal», bromeó, tratando de aligerar el ambiente cargado de emoción. Carlos se acercó, tomando las manos de Elena entre las suyas. «Elena, antes de que salgamos ahí fuera, quiero que sepas que esto, hoy, es más que una ceremonia para mí. Es mi promesa de que nunca volveré a fallarte, a fallarles. Tú y Mateo son mi vida entera». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Carlos, yo». Pero antes de que pudiera continuar, Mateo los interrumpió. «Grupo abrazo», gritó, lanzándose entre sus padres. Los tres se fundieron en un abrazo, riendo y llorando al mismo tiempo. En ese momento, Elena supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían todo juntos. Cuando finalmente se separaron, Carlos miró su reloj. «Es hora. ¿Estás lista?» Elena respiró hondo, mirando a su pequeña familia. «Más que nunca». Mientras caminaban hacia el jardín, donde un pequeño grupo de amigos y familiares los esperaba, Elena sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo, esperanza, amor, todo mezclado en un torbellino en su pecho. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Carlos tomó las manos de Elena, sus ojos fijos en los de ella. «Elena, hace años cometí el error de pensar que el éxito y el poder eran más importantes que el amor. Hoy, frente a ti, nuestro hijo y nuestros seres queridos, prometo nunca volver a cometer ese error. Tú y Mateo son mi hogar, mi razón de ser. Prometo amarte, respetarte y estar a tu lado en cada paso del camino, en los buenos y malos momentos. Esta vez, para siempre». Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió: «Carlos, nuestro camino no ha sido fácil, pero cada obstáculo nos ha hecho más fuertes. Hoy, elijo amarte no solo por quien eres, sino por quien somos cuando estamos juntos. Prometo ser tu compañera, tu amiga, tu confidente. Prometo construir contigo el hogar que Mateo merece».
Esta vez, sin miedo, sin dudas. Para siempre. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, nuevamente, el jardín estalló en aplausos. Mateo corrió hacia sus padres, y los tres se fundieron en otro abrazo. Mientras los invitados se acercaban para felicitarlos, Elena no pudo evitar pensar en el largo camino que habían recorrido para llegar a este momento. Habían enfrentado dolor, separación, dudas, pero también habían experimentado un amor más profundo y maduro. La pregunta que ahora flotaba en el aire era, ¿qué les depararía esta nueva etapa de sus vidas? ¿Podrían mantener viva esta promesa renovada a través de los desafíos que seguramente vendrían? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, rodeados del amor de su familia y amigos, Elena y Carlos se permitieron soñar con un futuro lleno de posibilidades, unidos como la familia que siempre estuvieron destinados a ser. Una tarde de verano, mientras Elena preparaba la cena y Mateo jugaba en el jardín, Carlos irrumpió en la cocina, su rostro pálido y su respiración agitada. Elena, dijo, su voz temblando ligeramente, acabo de recibir una llamada de Nueva York. El proyecto de las Islas Canarias está en crisis. Elena dejó caer la cuchara que sostenía, girándose para mirar a su esposo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que Elena reconoció como señal de su ansiedad. Hubo un problema con los permisos ambientales. Si no voy allá inmediatamente, podríamos perderlo todo. Años de trabajo, millones de inversión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que su corazón se aceleraba, recordando vívidamente cómo el trabajo había sido la causa de su separación años atrás. Carlos, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, ¿qué estás pensando hacer? Carlos la miró, sus ojos llenos de conflicto. Tengo que ir, Elena. No puedo dejar que todo se derrumbe. Pero te prometo que será solo por unas semanas, un mes como máximo. Volveré lo antes posible. Elena sintió una punzada de miedo en el pecho. ¿Y qué pasa con Mateo? Apenas ha empezado a acostumbrarse a tenerte aquí todos los días. Como si lo hubieran invocado, Mateo entró corriendo a la cocina, su rostro iluminado por una sonrisa. Papi, papi. Mira lo que encontré en el jardín. Carlos se agachó para ver el pequeño escarabajo que Mateo sostenía con orgullo. Es increíble, campeón, dijo, forzando una sonrisa. Mateo, percibiendo la tensión en el ambiente, miró de un padre a otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tristes? Elena y Carlos intercambiaron una mirada. Finalmente, Carlos habló, Mateo, tengo que hacer un viaje de trabajo. Será solo por unas semanas, pero... No, gritó Mateo, dejando caer el escarabajo. No puedes irte. Prometiste que estaríamos juntos siempre. Carlos sintió que su corazón se rompía. Lo sé, campeón. Y lo estaremos. Esto es solo temporal, te lo prometo. Elena, viendo el dolor en los ojos de su hijo y su esposo, intervino. ¿Y si vamos contigo? Ambos la miraron sorprendidos. ¿Qué? Preguntó Carlos. Piénsalo, continuó Elena. Mateo está de vacaciones escolares. Yo puedo trabajar remotamente. Podríamos convertirlo en unas vacaciones familiares. Mateo saltó de emoción. Sí. Vacaciones familiares. Carlos miró a Elena, sus ojos llenos de gratitud y amor. ¿Estás segura? Será estresante, tendré que trabajar muchas horas. Elena tomó su mano. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? En las buenas y en las malas. Además, añadió con una sonrisa, alguien tiene que asegurarse de que comas y duermas mientras salvas tu imperio. Carlos la abrazó con fuerza, susurrando un «gracias» en su oído. Esa noche, mientras hacían las maletas, Elena no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Estaban haciendo lo correcto? ¿Podrían mantener unida a su familia en medio de la tormenta que se avecinaba? Mientras cerraba la última maleta, Elena miró a Carlos, que estaba acostando a Mateo.
Te amo, dijo suavemente cuando sus ojos se encontraron. Y yo a ti, respondió Carlos. Más que nunca. A medida que se preparaban para esta nueva aventura, la pregunta que flotaba en el aire era, ¿podrían superar este desafío y salir más fuertes como familia? ¿O el estrés y las presiones del trabajo de Carlos volverían a amenazar la felicidad que tanto les había costado reconstruir? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, se aferraban a la esperanza y al amor que compartían, listos para enfrentar juntos lo que el destino les deparara. Mami, papi, es como en las películas, exclamó Mateo, presionando su nariz contra el cristal de los ventanales. Los primeros días fueron un torbellino de actividad. Carlos pasaba largas horas en la oficina, tratando de resolver la crisis, mientras Elena intentaba mantener una rutina normal para Mateo, explorando la ciudad juntos durante el día. Una noche, después de acostar a Mateo, Elena encontró a Carlos en el estudio, rodeado de papeles y con el rostro tenso por la preocupación. Carlos, susurró, acercándose a él. Son las 2 de la mañana. Necesitas descansar. Carlos levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el cansancio. No puedo, Elena. Todo está peor de lo que pensaba. Los inversores están amenazando con retirarse, y si eso sucede. Elena se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. Hey, mírame. Lo resolveremos. Juntos. Es que no lo entiendes, dijo Carlos, su voz quebrándose. Si pierdo este proyecto, no solo será un fracaso profesional. Será como si les hubiera fallado de nuevo a ti y a Mateo. Los traje aquí por nada. No, respondió Elena firmemente. Nos trajiste aquí porque somos una familia, y las familias se mantienen unidas en los momentos difíciles. De repente, un pequeño ruido lo sobresaltó. Mateo estaba en la puerta del estudio, abrazando su osito de peluche. Papi, ¿estás triste?, preguntó, acercándose cautelosamente. Carlos intentó sonreír. Solo un poco preocupado, campeón. Mateo se acercó más, trepando al regazo de su padre. Cuando yo estoy preocupado, tú siempre me dices que todo estará bien si estamos juntos. ¿No es verdad? Carlos sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sí, es verdad. Entonces, continuó Mateo con la lógica simple de un niño, todo estará bien porque estamos juntos. Elena sonrió, conmovida por la sabiduría inocente de su hijo. Mateo tiene razón, amor. No estás solo en esto. Carlos abrazó a su hijo con fuerza, mirando a Elena con gratitud. ¿Qué hice para merecerlos? Aprendiste de tus errores, respondió Elena suavemente. Y eso es más valioso que cualquier proyecto empresarial. Los días siguientes fueron intensos. Elena comenzó a ayudar a Carlos, utilizando sus habilidades de diseño para proponer soluciones alternativas al proyecto.